Vamos a hablar de este señor que a mí me preocupa muchísimo y que me enferma enormemente. Y me refiero a Andreas Ludwig Kalker. La historia es muy larga y no se las voy a contar toda, pero ya la conté en buena medida aquí, en el Milagroso MMS, cuando el dióxido de cloro no se llamaba CDS, sino se llamaba MMS. Se llamaba la solución mineral milagrosa, que no es una solución y que no es mineral. Esto la promovió un señor que ahora creo que está en la cárcel, que acabó haciendo una iglesia para que la venta de esto fuera parte de sus rituales, y como era una iglesia de Estados Unidos, pues ya no se pueden meter contigo porque por libertad religiosa no te pueden decir que no le digas a la gente que tome esto para curarse. Y el señor, esto que es algo que se usa en cantidades mínimas para desinfectar el agua, se lo tomaba en cantidades mucho mayores y según él curaba todas las enfermedades. Y un señor que antes se dedicaba a otro tipo de estafas, pues llegó a esta iglesia, se hizo obispo de ella y finalmente se convirtió en el gran comercializador, primero en Europa y ahora en América Latina. Y ese señor es Andreas Ludwig Kalker. ¿Y qué hacía Andreas Ludwig Kalker antes de encontrar eso? Pues vender motores de agua. Hello, well, I'm Andreas. Evidentemente lo cuenta en alemán y yo no... Como yo no sé alemán, solo les puedo decir esto. Este fue un motor llamado GET, el Kit Motor, que supuestamente funcionaba si le echabas agua a la gasolina en el aparatito que te vendía aquí este rubito. Esto es de 2009, hace 14 años. Tú le echabas agua y entonces el agua servía como combustible. Entonces ahorrabas muchísimo, porque en este aparatito metías el agua y el agua empujaba la gasolina y se calentaba y, no sé, hacía una operación extrañísima que Kalker trataba de explicar, pero que es inexplicable porque es una fantochada del todo. El agua no es un combustible, se considera más una ceniza. Y te vendía un motor de agua. Un motor de agua. Es una de las más viejas estafas de la historia, junto con los motores de magnetismo y de energía cero y demás. Es decir, desde hace 14 años, este señor se dedica a las estafas. Y ahora hace estafas aún más grandes. Él se adhirió al MMS, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue ahora. El CDS. Y empezó a promoverlo para curar todas las enfermedades, sobre todo el SIDA, el cáncer, la diabetes y esas enfermedades que son especialmente exigentes para el paciente y para sus familias porque resultan emocionalmente muy agotadoras. La diabetes, la artritis, el SIDA, los cánceres, te imponen una carga emocional que no te impone una uña enterrada o una gripe como la que traigo yo en este momento, ¿no? Pero Kalker hizo también esto que vemos aquí. Esto lo vemos en Argentina. Plantearse como un rebelde que nos defiende contra los malvados. ¿Quiénes son los malvados? Bueno, en entrada son los Estados Unidos, ya sabes, siempre. En América Latina si dices que los Estados Unidos son los culpables de que no hayas podido ligar con la chica que te gusta, la gente te lo va a creer. Sin pensarlo, muchísimas cosas de las que Estados Unidos son horrorosamente culpables, por supuesto la sucesión de gobiernos militares brutales, las torturas y el asesinato de decenas de miles de personas al menos, quizás más, son en gran medida responsabilidad de los Estados Unidos y son la época más negra de la historia de América Latina, en la década de los años 50, 60, 70, incluso hasta los 80, porque ahí se estaba peleando la Guerra Fría, y Estados Unidos peleó contra Rusia la Guerra Fría sin piedad alguna. El problema es que los que no morían no eran soviéticos, sino latinoamericanos. Bueno, entonces tú dices que Estados Unidos es malvado y las farmacéuticas, que son estadounidenses en su mayoría, y la ciencia que viene del occidente es malísima. Tú eres un rebelde que te están censurando, tú eres una víctima, tú eres un luchador que por ustedes lo haré todo. Si te suena a Donald Trump o te suena a López Obrador es porque es la misma mecánica.
Es la misma mecánica populista. El victimismo, el mesianismo, la idea de tener un enemigo determinado, bien definido, al que le atribuyes todos los males y tú te zafas de todos los males. Tú eres el bueno de la película por definición. Y Kalker, a raíz de la pandemia de coronavirus, del SARS-CoV-2, pues se atacó en América Latina con un grupo de personas, cada una más enloquecida y más peligrosa que él, incluida una famosa nazi que es la señora Chindolino, me parece que se llama, o Brandolini, no, Chindolino. Hicieron un grupo, un equipo, una especie de crimen organizado para atacar a los gobiernos latinoamericanos diciéndoles que las vacunas no sirven para nada, que el coronavirus se cura con el dióxido de cloro, mira, yo ahora me acordé que es el dióxido de cloro, el CDS, y que ellos están ayudando a defender a la América Latina en contra del imperialismo estadounidense y de las malditas farmacéuticas con el conocimiento epistémico de Occidente, que como todo el mundo sabe no sirve para nada. Y me llega esto ayer. Se firma convenio entre la ALK Foundation y la EMI. El doctor H.C. Andreas Kalker. Andreas Kalker no es doctor. Compró un título de doctor en biomedicina o biofísica en una de estas empresas que son fábricas de títulos. Te puedes hacer un título en ingeniero en ornitorrincos cuánticos y te lo dan. Pero hasta la empresa que hace este tipo de chanchullos se ha deslindado de Kalker diciendo que eso no tiene nada que ver con los embustes de este señor. El supuesto falso doctor H.C. Andreas Kalker ofreció una conferencia acerca del dióxido de cloro ante cientos de militares de Bolivia y firma acuerdo y convenio con la Escuela Militar de Ingeniería Boliviana, donde ya usan el CDS. Como en México se llegaron a usar los detectores moleculares, ¿se acuerdan? Gira de Andreas Kalker en Bolivia. Por cierto, la ALK Foundation es la Andreas Ludwig Kalker Foundation. Hay 25 sitios web y cosas así. El Kakomusabi, andreaskalker.com, 25 membretes que ha generado a lo largo de los años para su estafita. Gira de Andreas Kalker en Bolivia 2023. Charlas gratuitas, jueves 30 de marzo, La Paz, Campo Ferial Chuquiago, Marca. Puertas se abren a las 8 de la mañana. Viernes 31 de marzo, El Alto, Hotel Alexander. Jueves 6 de abril, Cochabamba. Conferencias y talleres con aportación. Ajaja. Noche de jueves 30 de marzo en La Paz. Noche del viernes 31 de marzo en El Alto. Todo el sábado día 1 de abril en La Paz. Es decir, ahí es donde hay que cascar, porque de eso se trata. Y por eso no pone cuánto hay que cascar, lógicamente. Informes Bolivia, clic aquí. Gira Andreas Kalker 2023. Visita la gira de Andreas Kalker en Bolivia, Austria, Suiza, Alemania y España. Clic aquí, porque va a venir para acá otra vez. Y aparece la Comusaf, que es otro de sus negocios. Como digo, negocios le sobran. Y en su ALK Foundation ahora también vende esto, el Plasmatron. Es un aparatito barato que le puede usted ayudar muchísimo en descargarse esa cartera que tiene usted, esa cuenta de banco que tiene usted llena de dinero, y hay que distribuir esos ingresos. Entonces, por 11.430 euros más impuestos no incluidos, puede usted comprar el Plasmatron, que induce comunicación coherente de las células resonando pulsos electromagnéticos de plasma de alto voltaje y es capaz de generar pulsos profundos de frecuencia baja con una enorme precisión de solamente 0,001 hercios. ¿Sabe usted lo que significa eso? Nada, absolutamente nada. Allí lo único que tiene significado son los 11.430 euros. Y volvemos a cómo combaten nuestras cosas. Yo he pasado la vida siendo escéptico y denunciando esto. Investigo todo el asunto, saco la información. La información es pública y no tiene ningún efecto. No tiene casi ningún efecto.
Yo creo que hace más falta más un compromiso de la gente que sabe que pasa esto pero no dice nada. No puedes tener a un puñado de personas pequeñito, siempre hemos sido grupos pequeñitos, la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, Alternativa Racional a las Pseudociencias, el Círculo Escéptico, el propio PSYCOP en Estados Unidos, que ahora es el CSI, persiguiendo a hordas de charlatanes con propuestas cada una más delirante, cada una más extraña y cada una con más posibilidades de enganchar con algún senador imbécil como el mexicano que llevó a los antivacunas hace poco a hablar en el Senado, con un ejército como el boliviano, con un ejército como el mexicano que compró millones de dólares en unos detectores moleculares que no sirvieron para nada y que gracias a la ayuda de científicos como Luis Mochán pudieron meter en el Reino Unido a la cárcel a quienes los vendían. Gente que no tiene ningún escrúpulo, que igual te vende un motor de agua, un motor de agua, que una sustancia que no sirve para nada, que es peligrosa y que en dosis altas puede matarte, pero ese no es el problema. El problema es que si tú consumes eso y crees en eso, no te vacunas, no usas medicamentos reales, te alejas de la realidad, te vuelves proclive a todo tipo de engaños y además te puedes morir o enfermar gravemente o perder calidad y cantidad de vida. Todo lo cual al charlatán le tiene totalmente sin cuidado mientras él se pueda forrar los bolsillos con tu dinero. En serio, llamo a los bolivianos a que le digan a su ejército: espérate, que este tipo vendía motores de agua. Y si allí el sargento Fulanes dice: ahí no servirán los motores de agua, entonces sí, aquí 3, para que se desconvibule la neurona y reaccione. No digo yo un golpe malévolo ni buscando el castigo físico contra el cual estamos todos, pero sí destapa los conductos neuronales. 3 aquí. Hay que ir, y si usted sabe a dónde ir, vaya. Estamos nadando en charlatanería, nadando en embustes, nadando en engaños. Por favor, si no lo hacemos todos, ya no lo hace nadie, de verdad.